Me arrepiento de haber trabajado alguna vez en el Polo Sur. Trabajo en el Polo Sur. Sé que suena emocionante, y sí, lo es, pero también es un trabajo pesado, con horarios que te exprimen. Nos mandaron al centro de la Antártida, con más de 1600 kilómetros de nieve y hielo en todas las direcciones. En teoría trabajábamos de 7 a 5, pero como casi no había nada para distraernos, normalmente terminábamos haciendo días de hasta 18 horas. Al menos teníamos wifi satelital, lento pero suficiente para no volverme loco en esas jornadas eternas. Igual, nada de eso era el problema. El problema era la atmósfera. Una sensación constante de presión, de que algo estaba fuera de lugar desde el primer día. La mayor parte de la instalación estaba bajo tierra, con calentadores cubiertos en el techo y una entrada que bajaba por unas escaleras de cemento. El búnker era justo lo que imaginas, un cuadrado gris, todo de concreto, con dormitorios para hombres y mujeres, y un par de cuartos para parejas, un baño grande con regaderas y cubículos, 3 laboratorios. Una cafetería bien surtida y sin una sola ventana. También había una enfermería y 2 cuartos con sillones para terapia. Después de la entrada doble estaba la sala de recreación, tenía una mesa de billar y una barra improvisada, y las paredes estaban cubiertas con paneles de madera estilo pino, como de los años 70. Todos los cuartos estaban conectados por un pasillo largo y apagado, donde también había 2 oficinas con escritorios y sillas, ahí pasaba la mayor parte de mi tiempo. Sobre la estación había un pequeño mirador al que se subía por una escalera, con ventanas para ver y escuchar el exterior, pero casi no subíamos porque hacía un frío casi igual al de afuera. Todo el lugar estaba mal iluminado. Puras luces fluorescentes y una que otra lámpara en las esquinas, así que todo tenía ese tono verdoso y desgastado, como un infierno subterráneo de cemento. El exterior era exactamente lo que esperas de la Antártida. Nieve interminable, cientos de kilómetros sin nada. Si le tienes miedo al mar abierto, esto se siente parecido, solo que aquí tienes que caminar dentro de él. Me sorprendió un poco que invitaran a tanta gente para esta expedición. En total éramos 12, normalmente con 6 basta. Todos profesionales en nuestras áreas. Pero lo que más llamaba la atención era la variedad de trabajos. Lo normal en este tipo de misiones es que sea un solo campo de estudio, con un objetivo común. Pero aquí había de todo. El primero era un doctor ya mayor, finlandés, experto en tratar lesiones en climas helados. Luego estaba el físico, que estaba tan sorprendido como nosotros de que lo mandaran al Polo Sur. Su trabajo es casi siempre teórico, y cuando no lo es necesita todo un equipo propio. Después había una pareja británica, esposos, ambos geólogos. También 3 hombres como de 30 y tantos, encargados de mantenimiento y conducción, especialistas en condiciones bajo cero y maestros para arreglar lo que fuera. Además teníamos una bióloga, una mujer joven, de piel oscura, que siempre llevaba el cabello recogido en un chongo y traía puesta la bata blanca todo el tiempo, era puro trabajo y cero diversión. Y luego, 2 terapeutas. Sí, 2. La primera era lo que imaginas, una señora de mediana edad, rubia, con flequillo y un portapapeles en la mano, siempre con una sonrisa cálida. El otro, bueno, él era un tipo alto y flaco. Demasiado flaco. Con el cabello negro como tinta. Honestamente, no sabía por qué era terapeuta, a mí mismo me intimidaba saludarlo. Nunca veía a nadie entrar a terapia con él, a menos que él lo pidiera directamente. Yo siempre trataba de esquivarlo. Había otro hombre que pensé que era el cocinero, hasta que descubrí que teníamos que prepararnos nuestras propias comidas. Era un tipo extraño, con cara de ratón. No hablaba con nadie. Cuando intenté hablarle, me ignoró por completo. Aún así, estaba seguro de que sería mi persona favorita de la expedición, no quería saber nada de nadie. Yo era el capellán. Sí, ya sé lo que estás pensando. Aquí hay media docena de profesionales de alto nivel y, ¿necesitan un capellán? Yo tampoco lo entendía, pero cuando la organización que financiaba el viaje me contactó, no me puse a discutir. Pagaban muy bien, y en mi línea de trabajo eso no es común. La expedición duraría 6 meses y cada uno tenía que realizar experimentos específicos. No sé qué les pidieron a los demás, pero a mí me encargaron llevar un diario sobre las implicaciones religiosas del viaje y ofrecer consejo espiritual a quien lo necesitara, de cualquier fe o creencia. Lo del consejo no me molestaba, pero lo del diario, eso es lo que hacen los estudiantes de primer semestre en Teología 101.
Aún así, había dinero de por medio, así que me aguanté y usé mi tiempo libre para descargar películas y juegos y así sobrevivir entre sesión y sesión de consejería. Para mi sorpresa, muchos venían a hablar conmigo sobre religión. Me gané a los de mantenimiento cuando me senté con ellos en el viejo sillón rojo de la sala de recreación, abrimos unas cervezas y hablamos de catolicismo. Yo soy pastor protestante. Así que al principio estaban un poco tensos. Nos hicimos buenos amigos rápido, y aunque no podía darles confesiones ni bendiciones, creo que les ayudaba a poder desahogarse y platicar de cosas de fe mientras bromeábamos un rato. Me llevaba bien con todos con el tiempo. El físico era ateo declarado, así que nos hacíamos broma seguido. Yo escondía su laptop fuera de su alcance y le ponía Jesús Take the Wheel a todo volumen, y él me despertaba medio dormido con No Church in the Wild. Era mi segundo mejor amigo en la base, aunque esa canción sí me daba escalofríos cuando pensaba lo lejos que estábamos de la civilización. Mi mejor amigo, irónicamente, era el tipo extraño. Siempre estaba en la sala de recreación cuando yo bajaba, y nunca hablaba. Usaba una sudadera naranja y jeans dentro del búnker, y siempre parecía estar tomando algo solo en el bar improvisado. No le di mucha importancia porque todos teníamos horarios distintos, y honestamente, si alguien quería beber para olvidar dónde estábamos, lo entendía perfectamente. La mayoría de los días eran solitarios. Cada quien hacía lo suyo en su estación, casi siempre comiendo ahí mismo, comidas congeladas o raciones militares, casi siempre. Pasaba bastante tiempo platicando con el doctor. Era budista, así que pasábamos muchas mañanas meditando en la enfermería, bajo las luces fluorescentes que zumbaban sin parar. Me decía que ese lugar le transmitía una sensación extraña. Que era difícil mantener la mente tranquila en ese bloque de cemento, enterrado en nieve. Con el tiempo, todo eso empezó a afectarme. Cuando me quedaba solo y las luces estaban en silencio, juraría que escuchaba susurros. Después de un incidente en particular, donde estoy seguro de que oí palabras claras, empecé a usar audífonos todo el día. Me ayudaban bastante, llenaban mis oídos de ruido y bloqueaban cualquier sonido del exterior. Una vez por semana nos dejaban suministros desde la base costera a cientos de kilómetros. Reponíamos cigarros, whisky y otras cosas no esenciales como comida y agua. Lo menciono porque quien sea que estuviera pagando por todo esto estaba gastando una fortuna. Jamás conocí al cliente principal. Todo era mediante representantes. Al parecer, el hombre que financiaba la expedición era muy rico, muy obsesivo y muy religioso, y estaba increíblemente metido en todo esto. Quería resultados, pero nadie sabía cuál era realmente su objetivo con esta misión. También, una vez por semana salíamos en el Snow Rover. Era como una camioneta monstruosa, capaz de pasar por encima de la nieve y el hielo. Tomábamos muestras, revisábamos un sitio de excavación que el equipo anterior había dejado y evaluábamos avances. No me imagino al grupo que tuvo que viajar hasta este punto remoto para construir la instalación, seguro les pagaron una locura. Algunos días íbamos todos solo para ver el sol un rato, siempre y cuando no hubiera ventisca. Pero la mayoría de las veces solo iban los necesarios para la excavación. Al salir siempre teníamos que usar un arnés atado con una cuerda al vehículo, para evitar resbalarnos por el hielo y quedar heridos. Solo podíamos hacer esas salidas una vez por semana por las condiciones externas y la distancia hasta el sitio de excavación. Menciono estas dos cosas para dejar claro que estábamos completamente solos. Y si un avión venía un lunes, faltaban 7 días para que regresara. Entonces llegó el primer gran cambio. Llevábamos exactamente 2 meses en la base. Ese día salieron los geólogos, la bióloga y uno de los de mantenimiento, que era quien conducía el vehículo y manejaba los arneses. Partieron de buen ánimo y se quedaron horas en el sitio. Pero cuando volvieron, se notaba que algo había pasado. Entraron a la fuerza mientras yo estaba en la sala de recreación con la terapeuta y de inmediato vimos el terror en sus ojos. La geóloga corrió directo al cuarto de la pareja sin decir una palabra. Su esposo fue tras ella llamándola. Preguntamos qué había sucedido y notamos que la bióloga estaba llorando. El otro terapeuta entró en silencio, como un fantasma, y sin decir nada la llevó a su oficina y cerró la puerta. El doctor irrumpió y tronó: ¿qué demonios está pasando? No lo sé, dijo la primera terapeuta, nerviosa, igual que yo. ¿Dónde está Jack, el de mantenimiento que conducía el SUV, espera, y el vehículo?, pregunté mientras abría la puerta hacia afuera. No vi nada más que nuestra bandera, una larga hilera de huellas y kilómetros de hielo brillando bajo el sol.
Nos quedamos sentados durante lo que pareció una eternidad en la sala de recreación, todos los que no habíamos ido a la expedición. Los demás estaban en la oficina del terapeuta alto. Se escuchaban voces alteradas detrás de la puerta. Finalmente, salieron. Los geólogos se metieron a su cuarto sin decir nada. La bióloga se sentó en una de las sillas plegables vacías. El terapeuta estaba detrás de ella, con las manos sobre el respaldo. Era claro que venía llorando desde antes. Llegamos antes de lo planeado, empezó, tratando de controlarse, al sitio de excavación. Llegamos a las 7 en vez de a las 8, así que empezamos a trabajar de inmediato. Al principio todo estaba bien. Jack estaba en el SUV, pendiente de los arneses. Yo estaba picando una sección de hielo pequeña cuando escuché a los demás llamarme desde abajo. La miramos, prendidos de cada palabra temblorosa. Me deslicé hacia la base del agujero, como a unos 30 metros, continuó. Habían golpeado una superficie dura. Cavamos todos juntos y sacamos una caja fuerte gigantesca. De inmediato asumimos que era del equipo anterior, pero el diseño era antiguo. Parecía algo de la Segunda Guerra Mundial. Era pesada y estaba completamente sellada. Tiramos de la cuerda para avisarle a Jack, pero no respondió. Empezamos a buscarlos con la mirada, pero nadie interrumpió. La llamamos muchas veces, dijo. Gritamos su nombre, pero nunca respondió. Desde donde estábamos no podíamos verlo. Pasaron 10 minutos completos de estar gritándole antes de subir usando nuestras herramientas. Usamos un tramo extra de cuerda para arrastrar la caja hacia arriba. Entre los tres pudimos subirla. Al llegar arriba, Jack no estaba por ningún lado. Buscamos alrededor más de una hora, pero con esa visibilidad tan clara, debíamos haberlo visto. Revisamos si había agujeros en el hielo, más huellas, nada. Las únicas huellas que tenía eran las que él dejó junto al vehículo. Subimos la caja a la parte de atrás del SUV y seguimos buscando. Se detuvo un momento, como si se forzara a recordar. Entonces lo vimos. Algo que, honestamente, deberíamos haber notado antes. Cuando subimos al techo del vehículo para tener mejor vista, vimos un mensaje enorme escrito en la nieve. Respiró hondo. Corran. Nos quedamos viéndola sin poder creerlo. A todos nos llegó esa mezcla de terror y culpa, esa sensación de pude haber buscado mejor. Ella volvió a temblar. Entramos en pánico. Manejamos de regreso, pero ninguno de nosotros sabe operar un vehículo diseñado para nieve y hielo. Nos estrellamos en un bache enorme como a 1 kilómetro al sur de aquí. Dejamos el vehículo y regresamos caminando. La caja sigue ahí. ¿Y Jack? Jack está en algún lugar de ese desierto helado. En ese punto se quebró y salió corriendo hacia los dormitorios, llorando sin control. Jack no había respondido ni una sola llamada por radio. Ni siquiera intentó contactarnos. El sitio de excavación estaba a 1 hora de la base y nosotros estábamos a miles de kilómetros del equipo de investigación más cercano. Estábamos prácticamente impotentes. Lo primero, dijo uno de los reparadores, es recuperar el vehículo. Se equipó, y él y el otro de mantenimiento se fueron en una moto de nieve especial para distancias cortas. No tengo idea de cómo lo lograron, pero trajeron de vuelta el SUV menos de 1 hora después. Para entonces ya estaba oscureciendo y seguir buscando a Jack sería demasiado peligroso. Nadie durmió esa noche. El tipo extraño ni siquiera fue a su cama. Se quedó vagando por los pasillos, bebiendo. Yo me quedé escuchando música para cubrir los sollozos que se escuchaban desde el fondo del corredor. Este bloque de cemento. Esta tumba en medio de un desierto congelado. Estábamos total y absolutamente solos. El doctor dijo antes de acostarse, si Jack sigue vivo, quizá esté mejor allá afuera que aquí. A la mañana siguiente salimos todos. Bueno, casi todos, los 2 terapeutas se quedaron y también el tipo extraño, que asumí estaba durmiendo la resaca. Sacamos la caja cerrada del vehículo y la dejamos en la sala de recreación. Luego cargamos el Snow Rover y decidimos ocuparnos de abrirla más tarde. Buscamos el sitio de excavación y toda el área alrededor hasta entrada la tarde, pero no encontramos nada. El mensaje en la nieve ya no estaba, y no había nevado en toda la noche. No había huellas, ni rastros, ni cuerpo, nada. Volvimos hundidos, sintiéndonos responsables por nuestro compañero desaparecido. Pero al regresar nos encontramos con una escena muy extraña. Un jet. En la nieve había un jet privado con esquís, y no de esos aviones viejos y feos que nos dejaron al inicio, este era caro, moderno.
Entramos a la instalación con el sonido de carcajadas retumbando desde la sala de recreación. Ahí, sentado con los terapeutas, había un hombre bajito, calvo, con perilla blanca. Fumaba un puro y llevaba un traje impecable. A cada lado de la puerta había dos hombres enormes con lentes oscuros. Nos quedamos congelados. Bueno, dijo el hombre con un acento sureño fuerte, volteando hacia nosotros, si no es el resto del grupo. ¿Quién? Intenté preguntar, pero me interrumpió. Permítanme presentarme. Se puso de pie y extendió su mano llena de anillos. Earl, redactado, un gusto conocerlos por fin. Nos fuimos presentando uno por uno, algo incómodos, entendiendo que él debía ser el que dirigía todo. Nos invitó a la cafetería para tener una reunión oficial. Ese fue el segundo cambio raro del viaje. Ofreció sus condolencias por Jack y dijo que no era culpa de nadie que hubiera desaparecido. Y sobre ese mensaje en la nieve, dijo bajando la voz, diría que tarde o temprano este lugar les va a decir que corran. No lo tomen tan personal. Finalmente reveló su objetivo con la expedición, quería encontrar cualquier señal de visitas humanas pasadas en esta zona. También dijo que deseaba colonizar el Polo Sur, pero necesitaba estudiar los efectos psicológicos de vivir aquí. Por eso había enviado a 2 especialistas en salud mental y a un ministro, me señaló al decirlo, haciéndome sentir expuesto y fuera de lugar. Volvió a agradecernos y nos mandó a dormir después de la mejor cena de carne que he probado en mi vida. Este tipo iba en serio, había traído a su chef personal solo para agradecernos. A la mañana siguiente, después de un desayuno de huevos con tocino, nos llamó a la oficina del terapeuta Alto, de uno en uno, para platicar un rato, como él lo dijo con toda delicadeza. Cuando me tocó entrar, fue muy respetuoso, algo que siempre aprecio cuando no saben que soy ministro, pero cuando ya lo saben, a veces se siente forzado. ¿Cómo estás, reverendo?, me preguntó con suavidad. Bien, respondí, sin estar seguro de cómo contestar después de los últimos días. Me alegra oírlo. Sonrió hacia el suelo. Mira, te voy a hablar directo. Tú eres la persona más importante aquí. ¿Cómo crees?, pregunté, sin saber si me estaba adulando o hablando en serio. Bueno, empezó, buscando las palabras, este viaje es más por investigación psicológica que por cualquier otra cosa. ¿Qué?, alcancé a decir antes de que me interrumpiera. Queríamos una figura religiosa y al menos 2 terapeutas para registrar el desgaste mental de vivir aquí. Queremos construir una nueva civilización, pero hemos estado probando distintos grupos en segmentos pequeños de tiempo. ¿Y por qué yo?, era la pregunta más urgente de muchas. Bueno, dijo sonriendo, soy metodista, pero te escogí por un artículo que escribiste hace tiempo. Dijiste, al final, que compartías mi misma filosofía. ¿Cuál filosofía?, pregunté, porque había escrito varios artículos y no sabía cuál decía. Para entender realmente a Dios, también tenemos que entender a su contraparte. De inmediato supe a cuál artículo se refería. Lo había escrito en el seminario, sobre demonología en la sociedad moderna. Me estremecí. Es un campo de estudio, desagradable. El hombre sí había investigado sobre mí, pero aún así no entendía cómo un artículo corto sobre demonios me calificaba para una misión en la Antártida. Salí de la oficina con Earl y nos reunimos de nuevo con los demás. Normalmente lo escuchábamos a él despotricar, más que hablar entre nosotros. Nada se sentía bien. Estábamos ahí, en un espacio cálido, escuchando a este hombre hablar sin parar, mientras nuestro amigo estaba afuera, congelándose y solo. Escuché muchas veces a la bióloga y a los geólogos pedir irse. Al principio sus solicitudes fueron ignoradas, pero al final él les recordó, de forma seria, que estaban bajo contrato. Después de eso se encerraron en sus cuartos. Earl se fue esa noche, diciéndonos que informáramos cualquier hallazgo, si lo había. Luego subió a su avión junto con sus guardaespaldas y se marchó. Antes de dormir juraría que escuché susurros en el mirador, pero cuando subí a ver, no había nada. Al día siguiente llegó una ventisca enorme. Nos resignamos a la idea de que Jack había muerto allá afuera, nadie puede sobrevivir 3 días a una tormenta bajo cero. Y oficialmente, aquí fue donde todo comenzó a descomponerse. Decidimos abrir la caja. Estaba sellada con soldadura de metal por todos los lados. Tomó un buen rato, pero los 2 técnicos usaron sopletes hasta que finalmente lograron liberar la tapa. Entre los 2 tiraron para abrirla. Nos acercamos todos, yo quedé justo enfrente. Voltearon la tapa pesada, lo que soltó una nube de hollín negro. Tosimos, y cuando por fin se disipó, vimos el contenido. No había nada.
O al menos, nada importante. Solo encontramos un pedazo de cuerda, un dedal y sal esparcida. Nos quedamos ahí, frotándonos la cabeza y viéndonos entre nosotros. Hablamos de por qué algo así estaría enterrado tan profundo en el hielo. Seguimos conversando hasta que noté al físico irse. Estaba pálido como un muerto, así que fui tras él para preguntarle qué pasaba. Y hey, le grité alcanzándolo en el pasillo de los dormitorios, ¿estás bien? Se quedó ahí, negando con la cabeza. Luego de una larga pausa, respondió, no. ¿Qué ocurre?, pregunté, intrigado por ese cambio repentino en él. Mientras hablábamos, vi a los demás dirigirse a la cafetería, pero me llamó la atención que el hombre de la sudadera naranja no estaba por ningún lado. Mis pensamientos se frenaron cuando el físico habló. ¿Viste la palabra en la tapa?, preguntó en voz baja. No, respondí confundido. Debí haberme perdido ese detalle. ¿Sabes leer hebreo?, dijo, y parecía que estaba conteniendo el llanto. No, contesté, yo estudié griego, ¿tú sí lees hebreo? Sí, soy judío, o lo era. Lo leo lo suficientemente bien. Su voz temblaba. Ojalá no pudiera. ¿Qué decía? Dibuk, dijo mientras una lágrima le caía por la cara. Nunca lo había visto así. Me dio miedo, honestamente. No puedes creer en esa. No, gritó interrumpiéndome, tú sabes igual que yo que este lugar está mal, hace cosas contigo. Dios, la primera semana perseguí pasos alrededor de las regaderas todas las mañanas hasta que me di cuenta de que estaba solo cada vez. Escucha, puse mi mano sobre su hombro, vamos a estar bien. Ojalá hubiera sido verdad, pero esa caja tenía una sensación rara. Esa noche, como a las 2 de la mañana, desperté por el sonido de pasos. Eran tan fuertes que los escuché incluso por encima de mis audífonos. Me levanté a revisar y nadie estaba despierto, excepto yo. Escuché un llanto suave desde el cuarto de la pareja, pero sabía que lo último que debía hacer era molestarlos. Lo estaban pasando muy mal. De regreso a mi litera pasé frente a la cafetería y vi algo que me destruyó. Me giré y me encontré con la escena más horrenda que he visto en mi vida. Todas las sillas y mesas estaban tiradas y volcadas. Había comida embarrada en las paredes y hasta en el techo, y utensilios y electrodomésticos regados por todos lados. En el centro del piso había una enorme cruz de acero oxidado y, clavado en ella, Jack. Estaba empapado de sangre, literalmente de pies a cabeza, y sus ojos parecían explotados por dentro, como si cada vena hubiera reventado. Sus brazos y piernas estaban envueltos en alambre de púas y tenía clavos atravesándole las muñecas y los tobillos. Estaba calvo, demacrado, y cuando hicimos contacto visual empezó a temblar con violencia. Entonces gritó, salpicando sangre. Belpegor. Ahí me tocó perder el control. Caí hacia atrás y me deslicé por el piso de azulejo. Debí haber gritado como loco, porque todos salieron al pasillo preguntando qué estaba pasando. Me había orinado encima. Solo pude señalar la cafetería mientras lloraba y respiraba entrecortado. Adentro todo estaba normal. No había nada fuera de lugar. No había cruz. No había Jack. No había destrucción. Lo último que recordaba era haberme metido a la regadera y haber abierto una botella de Jack. Solo recuerdo que 3 horas después desperté en la sala de recreación con una cobija encima. Jane, la terapeuta, dormía en el sillón de enfrente. Ella había sido muy amable con todos durante todo esto, y estoy seguro de que estaba decepcionada de mi profesionalismo. Todavía estaba borracho cuando me levanté. Todos seguían dormidos y la tormenta seguía golpeando la base. Caminé por el pasillo y volví a escuchar el llanto del cuarto de la pareja. En mi estupor pensé que quizá necesitaban ayuda. Toqué la puerta despacio, pero el llanto no cambió en absoluto. Antes de poder tocar de nuevo, tuve que correr al baño. Vomité hasta casi ver estrellas, aunque eso me hizo sentir un poco más consciente. Al pararme, limpiándome la boca, alcancé a ver una figura que salía del baño. Era alta y oscura, pero no alcancé a ver ningún detalle. Ya no podía más, así que regresé a mi litera. Dormí mal, pero dormí. Desperté al día siguiente porque alguien me sacudía el brazo. Despierta. Mi vista se aclaró y vi al técnico de mantenimiento. No hay electricidad y hay gente desaparecida. Me levanté medio aturdido. Él se giró hacia el pasillo, donde se oían voces desde la cafetería. Me di cuenta de que en la habitación solo estaba el físico, acostado, de espaldas a nosotros. Vamos, dije arrastrando las palabras. No reaccionó.
ni se movió. Me fui solo porque pude ver que seguía respirando. Entré a la cafetería. Estaba iluminada solo con velas de emergencia sobre las mesas. Ahí estaban la bióloga, Jane, el doctor y los 2 técnicos. Contándome a mí, éramos menos de la mitad del grupo original. Se giraron hacia mí y uno de los de mantenimiento dijo: «Vaya, míralo, nos vas a volver a asustar». No sonreí ni respondí. Solo me senté junto al doctor y pregunté dónde estaban los geólogos. «No contestan la puerta», dijo Jane, y ahora sí se le notaba la edad en los ojos cansados y hundidos, y el otro terapeuta también está desaparecido. «Nos vamos», intervino la bióloga, en cuanto pare la tormenta. «Al diablo sus contratos». «¿Cómo?» «Estamos a casi 1600 kilómetros de la base más cercana», dije, sintiéndome pesimista, pero también queriendo evitar una muerte segura por desesperación. «Bueno», dijo el técnico que me había despertado, «tenemos un trineo enorme. Lo cargamos con todos los tanques de gasolina, y solo necesitamos acercarnos a unos 80 kilómetros de la base para tener contacto por radio. Tenemos GPS, manejaremos por turnos y avanzaremos lento para evitar grietas». «¿Estamos de acuerdo?», preguntó el doctor. Todos asentamos. «En ese caso», continuó, «pasemos los próximos días juntos, con la esperanza de que regresen los que faltan, y si no, pues que nos perdonen en el infierno». El resto del día lo pasé en un estado de confusión total. No podía entender por qué todo estaba tan torcido. Nos abrigamos todos con varias capas y nos quedamos ahí, en la oscuridad, intentando conversar para llenar el vacío. La luz de las velas hacía que todo pareciera más distorsionado y la oscuridad aplastaba el ambiente. Éramos 6. Solo sentados. Solo esperando. Finalmente, como a las 18, Jane sugirió revisar a los geólogos. Avanzamos en grupo por el pasillo y escuchamos el llanto de nuevo. Más suave, pero presente. Jane tocó la puerta. Esperó. Tocó otra vez. Luego gritó que iba a entrar, pero la puerta estaba cerrada. El técnico empezó a golpear con el puño y amenazó con derribarla. Sacó un manojo de llaves y buscó una. Encajó. Abrió la puerta lentamente. Por dentro era una pesadilla. Lo primero que vi fue la sangre. Por todas partes. En las paredes, la cama, el techo, el piso. Hasta la lámpara estaba bañada en rojo. En la cama estaba el geólogo. Sus ojos abiertos de par en par, congelados en shock, la boca colgando abierta. Le habían arrancado la garganta y la pierna estaba masticada hasta dejar el hueso expuesto. Su esposa estaba sentada junto a él, de espaldas a nosotros. Se giró, cubierta de sangre. Lloraba mientras masticaba. Escupía pedazos de carne entre sollozos. Su expresión pasó del dolor más profundo a una rabia indescriptible. Quiso gritar, pero solo salió un rugido ronco acompañado de más carne. El técnico cerró la puerta de golpe y todos entramos en pánico al mismo tiempo. «Cierren esa puerta», gritó el doctor. Corrimos con él hacia la cocina y movimos mesas para atrancarla. Amontonamos suficiente mobiliario para encerrar a lo que fuera que se había convertido. Regresamos a la sala de recreación. Todos lloraban y Jane estaba hecha ovillo, temblando sin control. «Mañana nos vamos», dijo el doctor entre respiraciones entrecortadas. La tormenta seguía rugiendo afuera. Y te juro que, por momentos, el viento sonaba como si se estuviera burlando de nosotros. Debí haberme dormido en algún momento, porque un estallido tremendo me despertó. Abrí los ojos y vi a los demás saltando de sus asientos. Nos acercamos a la escalera y subimos al mirador. Afuera, todo era negrura expandiéndose, excepto un parche de luz a unos metros. Entre la ventisca y la nieve que volaba pudimos distinguir fuego. El SUV estaba en llamas, con tanques de gasolina apilados a su alrededor. Encima del fuego había una persona. Cuando enfocamos mejor, vimos que estaba desnuda y bailando. «Oh Dios», dijo la bióloga llevándose la mano a la boca, «¿Jane?» Era Jane. Estaba desnuda, quemándose viva entre las llamas. Sus aullidos atravesaban la oscuridad de la tormenta. La vimos mientras el fuego devoraba su cuerpo. Gritó y chilló hasta que finalmente cayó, quedándose en silencio para siempre. Bajamos las escaleras. Sin esperanza. Nos sentamos en la oscuridad de la sala de recreación y nadie dijo una palabra hasta el amanecer. El físico seguía en su cama, trataba de ignorar todo, pero en ese punto yo sabía que ya estaba perdido. Los pasos resonaban en las habitaciones vacías, pero yo ya había dejado de resistirme.
Si iba a morir ahí, entonces que así fuera. Nos acurrucamos con cobijas y abrigos contra la pared. Nos sentamos y lloramos. Una vela frente a nuestros pies era la única luz. Cerré los ojos con fuerza para no ver la sombra oscura que se movía por la habitación, de un lado a otro. La mañana siguiente volvió la energía. Las luces parpadeaban, encendiéndose y apagándose mientras nos incorporábamos lentamente bajo ese brillo intermitente. Escuché música en las duchas. Caminamos juntos y asomamos la cabeza. Dentro, sonaba Jesús Take the Wheel en repetición desde un pequeño reproductor MP3. Entramos al cuarto grisáceo y vimos al físico desnudo, sentado en el piso frente al aparato. La sangre corría hacia el desagüe bajo él. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Levantó su mano izquierda a los labios y soltó un SHHHHHH largo y afilado. Con la otra mano levantó lo que quedaba de sus genitales mutilados. Cerró los ojos y sonrió, mostrando todos los dientes, una sonrisa enorme y sin alma. Murmuró entre dientes apretados, ahora sí me gusta esta canción. Dios, susurró el doctor. Se acercó despacio, intentando mantenerlo calmado. Está bien, muchacho, estoy aquí para ayudarte. El físico soltó una risita, ojos cerrados, dientes tensos, como un depredador disfrutando del momento. Y cuando el doctor estuvo lo suficientemente cerca, el hombre soltó un chillido inhumano y se lanzó contra él. Lo derribó y le clavó los dientes en la yugular. La sangre corrió por el cuello del doctor y por los dientes del físico. Se puso de pie, mirándonos con una intención asesina. El doctor se ahogaba en su propia sangre, tosiendo, intentando respirar. El físico se agachó listo para saltar sobre nosotros, pero un Iván estremeció todo el lugar. Caí al piso con un dolor horrible en mis oídos, el sonido me perforó. Cuando por fin pude ver, el físico estaba muerto, tendido en un charco de sangre. Tenía un agujero circular atravesándole el cráneo. Uno de los técnicos sostenía una pistola todavía humeante. Ahora éramos 4, la bióloga, los 2 técnicos y yo. Los demás estaban desaparecidos o muertos. Aunque la electricidad había vuelto, el satélite no funcionaba, así que no teníamos radio ni señal de nada. Caminábamos, llorábamos, entrábamos en pánico durante horas, hasta que por fin uno de los técnicos habló. La única oportunidad que tenemos de sobrevivir es arreglar la antena. Lo miramos y supimos que tenía razón. Afuera todo seguía blanco, un muro de viento y nieve. Yo voy, dijo el otro. Iremos los 2, respondió el primero. La bióloga y yo sabíamos que no podíamos oponernos. Los vimos vestirse con sus abrigos y salir hacia la tormenta. Esperamos durante lo que parecieron horas, intentando captar alguna señal de radio o internet. Finalmente, volvió. Sonreímos por primera vez en mucho tiempo y nos preparamos para recibirlos. Nos sentamos y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. No dijimos nada, pero lo sabíamos. Éramos los últimos. La bióloga se quedó dormida en mi regazo después de llorar hasta el cansancio. Y antes de cerrar los ojos, juraría que escuché la risa suave de un niño. Desperté un tiempo después. Estaba completamente solo. Grité por la bióloga. Revisé habitación por habitación hasta que encontré lo que menos quería encontrar. La hallé en el observatorio. Había dejado una nota preciosa sobre querer ver el mundo exterior antes de morir. En su brazo tenía una jeringa vacía, que supuse fue la que usó para terminar con su vida. Sus ojos miraban al vacío. La dejé descansar en paz. Ahora, la razón por la que escribo esto en lo que probablemente son mis últimos momentos con la mente clara. La razón por la que nos trajeron a este infierno congelado solo para morir. La razón por la que voy a enviar esta historia antes de meterme una pistola de bengalas de emergencia en la boca. Regresé a la oficina que había estado usando. Estaba fuera de mí. Vi mi reflejo en el espejo y noté que mis ojos estaban completamente negros. Eso me hizo estrellar el espejo de un golpe. Me abrí los nudillos y ese dolor me trajo de vuelta por un instante. En ese segundo de lucidez, vi un papel que había caído entre los pedazos rotos. Era una nota con una foto adjunta. Decía: si estás leyendo esto espero que no sea demasiado tarde. Este lugar no es lo que crees. El hombre a cargo no es un fanático religioso. Es mucho más peligroso. Para ahora ya habrás encontrado esa caja, no descubierta. Dentro había objetos para asustarlos. Seguramente hay un ministro con ustedes para que comente que los objetos son malvados.
Todo eso es parte del ambiente que ellos quieren crear. Ese polvo negro que salió, no era polvo y no era mal. Dios, esta gente no quiere colonizar nada. ¿Nunca te preguntaste por qué están tan lejos de cualquier otra base? Este es un centro de pruebas de armas. Sin saberlo, han estado probando compuestos para una empresa privada. Este compuesto en particular es una variante no rastreable de un patógeno que induce psicosis, diseñado para líderes mundiales. La idea es que el enemigo se destruya solo. Si respiraste ese polvo negro, ya es demasiado tarde. Lo único que puedes hacer es intentar que este mensaje salga. Pero no confíes en los técnicos y no confíes en el terapeuta alto. Ellos trabajan para él. Desaparecerán sin dejar rastro justo después de su visita. Ya registraron sus comportamientos, así que incluso si la tormenta, que supongo ya están viviendo, se detiene, te encontrarán y te matarán si intentas escapar. Lo siento tanto. Perdí a todo mi equipo. Ojalá nunca hubieras venido. Lo siento, Dave. La foto adjunta mostraba lo que supongo era el equipo anterior. Con tinta roja, un hombre estaba rodeado en un círculo y etiquetado como yo. En la imagen estaba un hombre con cara de ratón, sudadera naranja y jeans.